Hello guys y bienvenidos al segundo episodio de Comunión sin Religión. Estamos súper felices de tenerlos por acá otra vez. De verdad, muchas gracias por el apoyo y por ser parte de la familia. No tienen idea de lo mucho que significa para Ali y para mí saber que pues el proyecto va prosperando y así. Entonces, gracias por estar en un episodio más. Y por eso nosotras hoy decidimos traerles un tema que requiere mucho análisis, es bastante profundo, es de pensar, es de sentarse, es de orar y es de ayunar. Todo. Sí, y no estamos hablando de que si es el indicado o no, sino que es un tema demasiado vital para poder crecer como un verdadero cristiano. Porque, o sea, este tema es tan importante para poder entender una parte mínima del amor de Dios, justo lo que hablábamos en el episodio pasado, y es súper importante también para que si vos sos una persona que ya está con el llamado porque todos tenemos ese llamado de ir a compartir las buenas noticias, el evangelio y demás, pero si sos una persona que ya está atreviéndose ya a ir a hablarle a la gente de Jesús, es súper importante que tengas este concepto en clarísimo para poder ir y hablar de la palabra de Dios. Y entonces por eso el episodio de hoy se llama Regalo Inmerecido. Y eso es porque es el episodio que trata sobre la gracia. Gracia. Pero sí, hoy les vamos a hablar de la gracia del Señor, que es un tema que creciendo uno no le da mucha importancia realmente, porque uno siempre oye como la gracia de Dios y es como... Sí, la gracia de Dios está contigo. Gracias. Ok. Amén. ¿Qué significa eso? Exacto, o sea, uno siempre la piensa mucho, digamos, no hay como una primera definición cuando uno le dicen gracia, porque uno piensa gracia de gratitud o lo que sea, pero va mucho más allá. Y es muy loco cuando uno se da cuenta y uno es confrontado por el Espíritu Santo de que usted sin gracia no puede vivir. Entonces, hoy les traemos un análisis en dos cuestiones súper importantes que son, ¿qué es la gracia como tal y por qué necesitamos la gracia? Esas son las dos cosas que les vamos a hablar hoy y tenemos una súper base bíblica para eso, que Ali la tiene por ahí. Sí, para hoy vamos a leer primeramente Efesios 2, del 8 al 10. Y dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Wow, qué gran versículo. Y la verdad es que me gustó mucho porque cuando Mila y yo hablábamos del tema que queríamos desarrollar para este segundo episodio, pensamos justamente como en conceptos tal vez que necesitamos para poder ir entendiendo ya como más cosas. Y otra cosa que me gusta mucho es que va también como de la mano con el episodio anterior sobre el amor, porque justo en ese versículo podemos ver que la gracia va de la mano con el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces sí, bueno, algo que creo que es clave mencionar para la definición de qué es la gracia de Dios es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, la gracia es cero de nosotros. Ya que es un regalo que Dios nos ofrece, que Dios nos brinda día a día, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada que ver. O sea, en la gracia de Dios no hay ningún tipo de protagonismo hacia el hombre, digamos. Sí. Todo viene por parte de Dios en este caso, ¿verdad? Y es justamente algo que nosotros no ganamos. O sea, no podemos hacer nada para poder ganarnos la gracia de Dios o para poder tener la gracia de Dios. Exacto. Sino que justamente por el amor que Dios tiene hacia nosotros y por el hecho de que Él nos ha hecho nuevos y somos hechura suya, ¿verdad? Es que Él nos da o pone en nosotros esa gracia. Sí. Como
Sí, sí, es cierto. Y, o sea, y ¿qué es? O sea, y ¿qué es? Nada que- porque digamos, sí, todo bien, es un regalo de Dios, entiendo que yo no la puedo provocar, no la puedo ganar. O sea, ¿y por qué no podemos? Ya eso es algo en lo que vamos a explicar con mucho más detalle ahorita en unos minutos. Pero básicamente, si ustedes leen un poquito la Biblia, en Romanos, se habla mucho de, obviamente en los tiempos de Jesús y atrás, se hablaba mucho de lo que era la ley, ¿verdad? La ley de Dios, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, por decirlo así. Y hoy en día esa ley la podemos aplicar tal vez como a la religión, a que hoy incluso la misma religión cristiana, que habla mucho de que haz tal o haz aquí o haz allá, por más que los cristianos sabemos que es por gracia. Y se supone que al entender verdaderamente el concepto de la gracia, sabemos que no hay obra que haga que nos ganemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque algo que hablábamos y discutíamos hace poco es que es un regalo. ¿Y cómo funciona un regalo? Un regalo usted me lo da porque a usted le da la gana darme un regalo, porque usted me quiere, porque usted me considera alguien especial. Yo le doy un regalo a alguien y le invierto tiempo a ese regalo porque es una persona especial para mí, al igual que si ella lo hace para mí. Entonces, pero es un regalo porque proviene de la voluntad propia de ella. A diferencia de que si nosotros nos intentáramos ganar la gracia, por decirlo así, sería un pago, como dijiste antes. Sí, yo lo que le decía a Mila era que, o sea, la manera en la que yo lo entendí justamente era así, que el regalo es algo que se da porque sí, digamos. Pero en cambio, si yo empiezo a trabajar por ganarme eso que Mila me quiere dar, ya no va a ser un regalo, va a ser un tipo de pago, por así decirlo, ¿me entienden? O sea, es como que yo trabajo por algo y entonces tengo una recompensa. Ajá. No funciona así con la gracia, sino que es un regalo. Exacto, sí. Entonces, eso es como lo más importante de entender primero en el concepto de gracia como tal. Entonces, si nosotros nos vamos a Romanos 3, que es el capítulo que yo estudié previamente a este capítulo, a este episodio que estamos grabando, lo que yo encontré fue algo que les mencioné en el episodio pasado, la condición humana, la condición del pecado. Entonces, aquí ya no sé si entramos de una vez con por qué necesitamos la gracia y ya luego más a detalle qué es la gracia. Sí. Ok, entonces, yo en eso que estaba estudiando Romanos siempre es un libro que confronta, o sea, no importa cuántas veces se lo lea a usted, siempre hay algo que usted dice como... Entonces, yo lo estaba leyendo y es muy rajado porque o sea, es un libro que usted dice, wow, y es muy, muy rajado porque de primera entrada te habla de la condición humana, del pecado que hay en nosotros, así, de primero, eso es lo primero que te dice. Y lo más lindo es que luego empieza a hablar de la gracia, antes de hablar del amor de Dios incluso, porque es un libro que habla mucho del amor de Dios. Sí. Y de hecho hay pasajes muy populares que salen de Romanos justamente acerca del amor de Dios. Antes de hablar de eso, Pablo habla sobre la gracia de Dios. Porque para poder entender la salvación, que es un tema al que le vamos a dedicar un episodio completo, hay que entender la gracia. Entonces, básicamente, para que estemos todos en la misma página, la gracia es un regalo por parte de Dios. Nosotros no hacemos nada para ganarnos el regalo, porque justamente es algo que Él nos quiere dar porque somos... consecuencia de su amor. Exacto, porque somos su creación amada. Necesito que tengan eso ahí muy presente, el que somos su creación amada. Entonces vamos a devolvernos a Génesis. Vamos a ir a Génesis 1:1, en el principio. Cuando Dios crea la humanidad, es algo muy chido, porque eso fue algo que
que se me fue revelado así una vez que estaba como, estudiando un poco y demás, ¿verdad? Porque siempre hemos escuchado sobre el propósito. El propósito, ¿qué es el propósito? Aquí y allá, ¿verdad? Pero fue muy chido porque yo estaba como estudiando ese tema, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios nos crea, cuando Él creó a la humanidad, Él tenía un propósito con crearnos, ¿verdad? No fue que Él lo hizo porque sí, digamos. Sí, lo hizo porque nos ama mucho, porque Él tenía tanto amor en sí, en su ser. La misma palabra dice que Dios es amor, o sea, así lo dice, textual, ya lo hemos hablado, ya todo eso está súper definido. Que Él quería extender ese amor y por eso nos creó a nosotros, ¿verdad? Su creación, para que fuésemos imagen suya. Por eso la palabra dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? A que el propósito original de los seres humanos era compartir de la obra de Dios, que es esta tierra, el hogar que Él nos dio, los árboles, los animales, las frutas, todo lo que hay, todo lo que Él creó y todo lo que a Él le pertenece, Él desea compartirlo con nosotros, ¿verdad? Resulta que hay un problema, porque Dios Dios tiene características que no pueden cambiar. Es como la energía, que la energía no se destruye, solo se transforma. Pero Dios no es energía, Dios es un ser que existe, él existe y Él es, un ser. Sí, exacto. Él es todopoderoso y por ende no, va a haber un punto en el que por más que estudiemos y por más que él y yo les hablemos, no lo vamos a terminar de entender nunca, porque es un ser que trasciende. Por si se acuerdan de ese concepto que les habíamos hablado en el episodio pasado. Dios es un ser que trasciende el entendimiento humano. Entonces, no hay como manera de terminar de entenderlo, pero eso está bien. Porque lo que Él nos permite entender son las cosas más importantes. Primero, su amor y luego su gracia. Y después vamos a hablar de otras cosas también. Entonces, para seguir con el hilo, y ya luego darte la palabra, el propósito original era compartir de la creación de Dios con Dios, ¿verdad? Dios quería que todos habitáramos en un mismo espacio. O sea, Dios creó a Adán y a Eva y Él los puso en el jardín del Edén para que compartieran, para que estuvieran juntos, para delegar el trabajo. Porque Dios hizo todas las obras, descansó y por eso puso a Adán a que le pusiera nombre a los animales y esas cosas, ¿verdad? Porque eso dice en la palabra al inicio, en Génesis. Pero hay otro problema. Resulta que pues la humanidad se volvió en contra de Dios y uno siempre se pregunta, ¿verdad? Eso de ¿qué le pasa a Eva? O sea, una sola indicación se le dio. Literal, lo único que no podía hacer lo hizo. Así, de buenas a primeras. O sea, realmente, la única condición que se le dio a Eva, la rompió. Y yo no sé si a ustedes les suena familiar eso, pero eso me recuerda mucho a mí, la verdad. Entonces, o sea, ¿cuántas veces no te han puesto una sola condición? Una sola. No haga eso. Y usted va y la hace. Yo lo he hecho. Yo, la cantidad innumerable de veces que lo he hecho, o sea, rajado. Y entonces eso demuestra la naturaleza humana. Yo aquí no me voy a poner toda filosófica, profesora de humanidades, porque no. Pero creo que es de conocimiento general saber que la naturaleza humana está caída. No hay manera de que nosotros digamos, ok, por el bien no voy a hacer esto. Porque igual lo termino haciendo. Sí, y eso creo que tiene mucho que ver, bueno, en academia. En el primer bloque siempre nos enseñan eso, que nosotros heredamos el pecado de Adán. O sea, ya es algo que tenemos
dentro de nosotros. Es algo que no podemos cambiar. Sí podemos trabajar en eso y podemos mejorar mucho y demás, pero no es algo que podamos quitar de nosotros por completo, porque justamente pues para eso ya después viene Jesús y muere y todo, que también vamos a hablar de eso después, pero o sea, lo importante es entender eso también, que nosotros heredamos el pecado de Adán y por eso es que ya nosotros como humanos somos pecadores. Exacto. Exacto, es nuestra condición humana. A mí me gusta mucho decirle así porque creo que, no sé si es que estoy muy traumada con la universidad, pero últimamente como que todo lo que vemos es condiciones, como para ciertas cosas. Sí, Entonces, condiciones que cumple con algo. Entonces, en la condición humana cumple con que está caída, somos pecadores. No hay forma de que yo trate de zafarme de mi pecado por mis propios medios, porque mi propia naturaleza no me lo va a permitir. Pero hay algo muy chiva, que también existe la naturaleza de Dios. Dios no puede ir en contra de su naturaleza tampoco, porque esa es la condición que Él cumple. Él va conforme a su naturaleza. Y hay miles de atributos en toda la Biblia que hablan de la naturaleza de Dios, pero uno de los más chivas y de los más controversiales, porque hay mucha gente que lo saca para más bien enfrentar a Dios, por decirlo así, es que Dios es santo y es justo. Y eso es todo un tema, hablar de la santidad y de la justicia, porque hay mucha gente que llega y te va a decir, pero si Dios es tan justo, ¿por qué permite que haya mal en el mundo? Sí. Eso es todo un tema también. Pero como para tal vez, si alguien también viendo esto tiene como esa pregunta justamente, porque yo ahora temprano, de hecho, pensaba en eso y yo dije como, sé que hay muchas personas que tal vez se preguntan como, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios existe pasa tal y tal cosa en el mundo? Y una analogía que me gustó mucho, que vi chiquitita, que yo siempre se la digo a las personas, es que si ustedes van a la calle y ven así como a un greñudo, usted no dice, los peluqueros no existen, ¿verdad? Sino que uno dice, ay, no va a cortarse el pelo. No significa que no existan peluqueros. Entonces justamente eso pasa con Dios. O sea, no es que Dios no exista, sino que uno no lo busca. Y también creo que no podemos echarle el 100% de la culpa a Dios también de las acciones humanas, que es pues gran parte de todo lo que se ha dado últimamente en el mundo, como guerras y todas estas cosas, ¿verdad? Que uno siempre se pregunta como, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Entonces sí, como, no sé si lo expliqué bien, pero ahí está. Sí, no, fijo, o sea, dijiste algo demasiado importante, acciones humanas. O sea, hay que separar que nosotros somos humanos y que Dios es Dios. Ahí hay algo muy diferente. Y si a Dios le da la gana de eliminar el mal del mundo, entonces nos elimina a nosotros. Así de simple, porque el mal no habita en Dios, el mal habita en nosotros, el mal habita en este mundo, porque habita por medio del pecado que nosotros tenemos. O sea, y sí, o sea, son súper malas noticias todo esto, pero eso es lo más importante. Para que haya buenas noticias, tienen que haber malas noticias. Y la buena noticia es que según la naturaleza de Dios y según su santidad y su justicia, Él tiene un atributo muy chiva que se llama la gracia. Y a eso es lo que viene todo lo que hemos hablado. Sí. Es por eso que es vital que nosotros recibamos la gracia de la salvación. Porque la gracia no viene porque tal vez una persona que no es creyente, la gracia se puede ver reflejada en su vida, en que tal vez no tiene una enfermedad así terminal, o que no está en la quiebra, o cosas así, porque hay mucha gente que no es creyente y le va bien en su vida, hay mucha gente que no tiene a Dios en su vida y le va bien, por decirlo así. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, que buscamos que en algún punto todos lleguemos a ser hijos de Dios, la gracia la vemos tan reflejada por medio del amor de Dios y por medio de que yo entiendo que ya yo no tengo que ser
el que me zafe de mí mismo. Porque yo creo que por más mejor que le vaya a uno en la vida, va a haber un punto en el que uno quiere deshacerse de sí mismo. Porque te fallas a ti mismo, le fallas a los demás, le vas a fallar, sí o sí. Siempre va a existir como un vacío. Exacto. Que uno no va a poder llenar con otra cosa. Exacto, está ese vacío y está esa necesidad de querer como sentir que tenés un propósito. Y es muy loco porque justamente de eso le estaba hablando a Ali hace poquito. En la U yo llevo un curso, ¿verdad?, que se llama Relaciones Humanas, y pues nos hablan del propósito de la vida y nos enseñan métodos y aquí y allá, y no le voy a quitar mérito a esas cosas porque la verdad son buenas herramientas para tener autoconocimiento de uno, que yo sé cómo me comporto tal vez en esta situación o aquí o allá, y eso es súper bueno porque de hecho la misma Biblia habla de que tenemos que tener dominio propio. Entonces, pero a lo que voy con esto es que el mundo sin Dios busca por sus propios medios encontrar su propósito. Por todos los medios habidos y por haber. O sea, le estaba diciendo a Ali que la profesora del curso nos compartió que la gente va y paga cantidades rajadas de plata por ese curso. Por un curso que te diga cuál es el propósito de tu vida. Sí. Y lo peor de todo es que por medio de esos métodos ni siquiera llegas a tener tu propósito, sino que llegas a tener una idea del propósito, pero no lo llegas a tener por completo, porque no hay forma de que, de que la creación se dé sentido a sí misma. El creador le da sentido a su creación. Nada que yo Sí, no, totalmente. Igual, bueno, no sé si ya vamos como más... Sí. No, que un punto que siento que también es importante recalcar y me gustaría como mencionarlo es que la gracia es para todos también. Porque tal vez muchas veces, y creo que esto no pasa ni siquiera cuando uno está empezando como en el camino de Dios, sino a lo largo de toda este proceso que uno vive, uno siente que uno obviamente no merece eso, y yo digo como no es para mí, yo he sido la peor, he hecho tal y tal cosa, me enfoco mucho en mi pasado, en lo que ha sido de mí, ¿verdad? Pero la verdad es que la gracia es para todos, y justamente lo que hablábamos al principio, o sea, todos somos pecadores, y ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales, o sea, no hay un pecado peor que el otro, al fin y al cabo todos terminan siendo algo que va en contra de su voluntad, pero el punto es ese, justamente Dios nos ofrece esta gracia a todos, o sea, no es que sea para unos y para otros, no. Y justo cuando Mila hablaba de Romanos, en Romanos 3 también habla de eso. Dice que todos hemos pecado y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Wow. Ahí va a empezar el otro episodio. Sí, o sea, hablando de eso, ahí está la respuesta, o sea, es que de verdad en la Biblia uno puede encontrar como todo, y creo que era algo, bueno, que yo por lo menos quería como resaltar también, la gracia es para todos, Dios no es que dijo, Mila va a tener gracia, pero Alison no, o sea, todos tenemos la gracia de Dios, y es algo que tenemos que aceptar, o sea, poco a poco también uno va entendiendo como todo este tema, que es como un poco complejo tal vez al principio, y tal vez cuando uno va adentrándose en los caminos del Señor, sea como demasiada información que uno recibe y es como pero yo sí quería dejar eso, como que todos tenemos la gracia de Dios. Exacto. Y todos somos pecadores por igual, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero como decíamos al principio, la gracia no la tenemos por nuestras acciones o por cosas que hagamos, sino porque Dios nos ama, somos hijos suyos, somos su hechura, y Él por amor quiere que la tengamos. Exacto, correcto. No lo pudiste haber dicho mejor. Y sí, digamos, ya para ir cerrando y completar el punto que pues abrimos de por qué es importante que tengamos gracia, recapitulemos todo lo que tenemos. Somos pecadores, no hay forma
de que nos quitemos nuestro pecado por nosotros mismos, esa es nuestra condición humana. Dios tiene una condición de santidad y justicia. Él cumple con su palabra, Él no puede ir en contra de nosotros. Es por eso que Él tuvo que hacer el sacrificio de Jesús, porque él no puede ir en contra de su naturaleza, así como nosotros no podemos ir en contra de nuestra naturaleza por nuestros propios medios. El Dios no puede ir en contra de su naturaleza de santidad, dejando que pecadores, gente que va en contra de su voluntad, habite con Él. Él no puede hacer eso. Así como nosotros como pecadores no podemos dejar de pecar por nuestra propia voluntad. Ahí está toda. Ahí está la relación. Entonces, eso es importante tenerlo ahí. Ahora, Dios necesita cumplir ese propósito porque Él es fiel a su identidad de justicia también. Entonces, por eso, el propósito que Él tiene es que por medio de la gracia nosotros podamos volver a tener una comunión con Él. Entonces, es por eso que es tan importante la gracia. Ahí está toda. Porque si no es por gracia, entonces no se cumple el propósito por el que fuimos creados. Y es por eso que es tan importante que tengamos gracia. Porque si el propósito no se cumple, eso quiere implicar que Dios nos hizo sin propósito o sin intención alguna. Y eso va completamente en contra de la naturaleza de Dios. Y como ya explicamos, ni Dios puede ir en contra de su naturaleza, ni nosotros podemos ir en contra de nuestra naturaleza. A menos de que alguien más interfiera. Y es ahí donde viene Jesús, que eso es algo que estamos muy emocionadas de ya hablarles, porque ya tenemos los dos conceptos más importantes, el amor y la gracia. Y vemos también cómo todo se va relacionando. Y, o sea, yo ya de verdad quiero como hablar de ese otro tema porque, relacionado a lo que Mila decía con todo esto, ¿verdad? Y lo que yo les comentaba, de que de verdad la Biblia está como la respuesta a todo. Nosotros, o sea, no podemos hacer nada sin el favor de Dios. Así, nada. Pero lo bonito es que a nosotros la gracia, o sea, nos da ese poder para vivir y para vencer el pecado. Exacto. Como hablábamos, no es que nosotros por nuestra propia cuenta podemos librarnos del pecado o ir en contra de él o lo que sea, sino que es por la gracia que Dios nos ayuda a nosotros a vencer el pecado. Y en Romanos, otra vez Lean Romanos. En Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y esto se da gracias al sacrificio que Jesús hace al morir por nosotros. Entonces, son temas demasiado chivas y aparte de ser así como muy impactantes, es súper importante que podamos hablar de eso y que podamos tenerlo un poco más claro, justamente por todo esto que hemos estado tratando de decirles que, bueno, lo que hablábamos como con el amor de Dios, ¿verdad? Esto de la gracia, que yo siento que es un tema súper bonito y súper, súper importante, y ojalá que también cada quien en su casa pueda como profundizarlo un poco más, estudiarlo un poco más. Mira, y yo pues queremos darles como las bases, tal vez, ¿verdad? O lo que nosotras hemos ido aprendiendo también, tanto individualmente como juntas, ¿verdad? Y es súper importante, o sea, hemos visto muchos puntos que yo pienso que ayudan mucho a entender muchas otras cosas y a también nosotros poder darnos cuenta justamente de eso, o sea, que Dios a nosotros nos ama inmensamente, tanto así que, o sea, mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos esta libertad, para darnos vida eterna, para poder estar junto a Él en algún momento. Y esto de la gracia a mí me parece algo demasiado, demasiado lindo, porque como decíamos al principio, o sea, muchas veces tal vez los que vamos como creciendo en hogares cristianos o demás, o no sé, uno que escucha a las señoras así decir como, la gracia de Dios está contigo, ¿verdad? Y por lo menos yo antes nunca entendía, o sea, yo decía como, gracia y qué, y ya. Entonces, el poder estudiar estas cosas y poder profundizar, que ya no sea como algo tan superficial,
o sea, como que a uno lo llena mucho y obviamente uno aprende un montón. Y creo que también es una herramienta que nos permite acercarnos mucho más a Dios y a tener una relación más estrecha con Él. Exacto. Porque ya sabemos que, o sea, sí, soy pecador, pero no me puedo quedar solo con eso. O sea, soy pecador, entonces, ¿qué sigue ahora, verdad? Y, bueno, justamente la gracia nos permite poder luchar en contra de ese pecado día a día, que sabemos que tal vez no vamos a ser perfectos, pero pues lo vamos a intentar, ¿verdad? Y también eso nos va a permitir estar más cerca de Dios. Y al uno estar más cerca de Dios y tener una relación más íntima con Él, también uno ya se va queriendo como desarraigar del pecado, o sea, uno ya no va a querer hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, sino que más bien uno va a querer pues renunciar a todas esas cosas para poder estar cerca de Él. Creo que eso es algo demasiado chido. Es cierto, sí, es como causa y efecto. Entonces es demasiado chido. Y creo que básicamente eso sería lo que queríamos hablarles hoy. Es un tema que da muchísimo, demasiado para hablar. Sí. Pero creo que lo concretamos en que es literalmente necesaria para poder vivir, porque nuestra naturaleza nos hace daño. La naturaleza humana nos hace daño a nosotros porque nos hace caer en ese vacío constante de que soy pecador. Y tal vez para los no creyentes no es como soy pecador, sino que soy inútil, no sirvo para nada. Y por más que intente hacer las cosas, sigo fallando. Pues la gracia es como ese rescate de nuestra condición humana, ¿verdad? Porque la condición de Dios es perfecta. Y es muy chiva que no tengamos que hacer nada, que Él literalmente solo llega y dice, tome, aquí está, tenga fe. Sí. Entonces, sí, y nada más recordarles, la gracia es un regalo, no es por obras, no es porque Ali fue a, no sé, Mozambique y le predicó a las aldeas allá y ya, no, o sea, no es por obras, no es porque yo voy y doy el diezmo del trabajo que no tengo y me gasto todos los pases del bus en eso, no es por obras, es por gracia, es por amor, es por la fe. Entonces, creo que en eso se resume el qué es la gracia, por qué la necesitamos y lo hermosa que es. Entonces, más bien, yo por récord. Sí, no, y para cerrar, a mí sí me gustaría dejar como la pregunta, así como al aire. No, que ustedes ahí donde estén puedan verdaderamente preguntarse si de verdad están viviendo conforme a la gracia de Dios, si están dependiendo de ella, o si estás tratando de hacer las cosas por tus propias fuerzas, ¿verdad? Por tus propios medios. Reflexiónalo, piénsalo, estudia, lee. Pero sí, creo que eso sería. Sí. Si llegaron hasta aquí, comenten gracia y un corazón rojo. Queremos ver esos comentarios. Pero sí. ¿No? Y agradecerles una vez más por estar acá, por escucharnos a mí y a mí hablar. Creo que este proyecto de verdad es como demasiado chiva y algo que Dios puso en nuestros corazones para tener esta comunión, ¿verdad? Y poder hablar de las cosas o sea, dejando de lado como tal vez muchas cosas que tal vez mucho tiempo han sido como tabú o cosas que uno ve como, ¿verdad? Como religión. Entonces, tratamos de ser lo más amenas posibles, que sepan que ustedes tienen acá un lugar, un espacio seguro, que pueden escucharnos, preguntarnos. Obviamente, Mila y yo no lo sabemos todo tampoco, pero si no lo sabemos, que sí sabemos, lo compartimos y lo que no, lo inventamos. No, mentira. Lo buscamos, obvio, lo estudiamos y pues eso también siento que es parte incluso de la misma gracia, ¿verdad? Porque como hablábamos también en el episodio anterior, o sea, a mí me llena tanto tener todo esto que me gustaría compartirlo con otras más personas que puedan tenerlo y que puedan conocer lo que ya yo conozco, pero no a mi manera, sino que ustedes puedan buscarlo por su cuenta y experimentarlo. Exacto. Eso.
Sí. Muchas gracias, chicos, por llegar hasta acá. Los amamos y estén atentos para el próximo episodio. Un abrazo, besos y gracias.